¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa Bolivia? Un gusto, un placer compartir con cada uno de ustedes, llegar a esta emisión que inició allá por noviembre, finales de noviembre del 2019, cuando se subvertía el orden constitucional acá en Bolivia. Pues nos ponemos en contacto con Alejandro y desde aquella fecha hasta la actualidad seguimos denunciando todo lo que acontece en el plano político, en el plano de derechos humanos, en el plano social y cultural en el Estado plurinacional de Bolivia. Se ha conmemorado en nuestro país el 22 de enero 16 años del Estado plurinacional, un nuevo modelo, tipo de Estado social, democrático y constitucional de derecho, ligado al reconocimiento de las 36 nacionalidades, las 36 idiomas de estas 36 nacionalidades, un Estado plurinacional que reconoce la existencia preexistente a la colonia y preexistente a la república de nuestras naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, una constitución de última generación en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, así como lo es la constitución de Ecuador, la constitución venezolana, una constitución que ha sido estudiada por múltiples eruditos y jurisconsultos latinoamericanos, norteamericanos, del mundo anglosajón. Sin lugar a dudas, deconstruye el sentido de aquella concepción arcaica de Estado, de entender al Estado como un solo territorio, una sola religión oficial, un solo idioma, una sola nación. Sin lugar a dudas, el Estado plurinacional ha representado y sigue representando aquella construcción de una Bolivia diversa, una Bolivia plural, una Bolivia multiétnica, que no es contradictorio con la integridad territorial o con la construcción del sentido del boliviano o la bolivianidad, ¿no? Se han festejado 16 años de ello, el Estado plurinacional de Bolivia. Sin embargo, el gobierno hizo de Plaza Murillo un circo, lamentablemente. Ministros de Estado bailando danzas folclóricas, obligando a sus funcionarios a que bailen junto con ellos, funcionarios que han denunciado que han sido obligados con un mes de anticipación a practicar todos los días, a fletarse sus trajes correspondientes, o en su defecto comprarse, gastar grandes cantidades de dinero, con el único fin de, cual si se tratara de un circo romano, satisfacer a el señor de las canastas, ¿no? El presidente Canastas, denominado Arce Catacora. Eventualmente, o bueno, siempre en Bolivia se conmemoran estos acontecimientos folclóricos en honor a algún santo. Tenemos, por ejemplo, el Carnaval de Oruro, que es obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Se conmemora todos los años, este año será en marzo, en honor a la mamita del socavón, la Virgen Candelaria del Socavón, la Virgen del Socavón de Oruro. Tenemos otro gran acontecimiento que es folclórico también, que viene a ser la fiesta del Gran Poder, en honor justamente a Jesús del Gran Poder, el niño Jesús de Mayo del Gran Poder, ¿no? Entonces, esta clase de acontecimientos folclóricos siempre son en honor, en alusión a algún santo. Sin embargo, pareciera que los funcionarios gubernamentales hicieron toda esta parafernalia como un acto cívico, escolar, o como una entrada bufa, se inventaron una entrada folclórica en honor a sus monarcas, ¿no? El señor Arce
y el señor Choquehuanca. Tanto hablan y referencian ellos del culto a la personalidad, que todos los que defienden a Evo Morales en realidad están haciendo un culto a la personalidad de Evo. Tanto se llenan la boca hablando de eso para ellos obrar con esta clase de acontecimientos que exacerban cual si se tratara de emperadores romanos a Arce y Choquehuanca para complacer sus intereses. ¿Qué denota todo esto? Que en los años anteriores a la celebración del Estado Plurinacional, la Plaza Murillo siempre se llenaba de organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, del campo, de la ciudad, que venían de manera voluntaria y celebraban aquella inclusión, aquella celebración del Estado Plurinacional de Bolivia que conmemoraba justamente la inclusión de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Lo que aconteció el 22 de enero denota que el gobierno ya no tiene apoyo de las organizaciones sociales, no tiene respaldo masivo de la población, de la sociedad civil, ni del área rural ni del área urbana. Por eso tiene que obligar a sus funcionarios públicos a que en este aniversario 16 pues se vistan de caporales, se vistan de tincus, se vistan con trajes folclóricos y vayan a bailar, ¿no? Es un gobierno que se queda cada vez más solo, sin legitimidad, sin apoyo popular. El único apoyo que tiene, pues lamentablemente, son sus funcionarios públicos. Ningún otro apoyo más. Un señor Huarachi también de la Central Obrera Boliviana, que cuando le consultaron, ¿usted siente o no siente la crisis?, evitó dar cualquier declaración. Un señor que ha prostituido a la Central Obrera Boliviana, que debería velar por los intereses de los trabajadores bolivianos, de los obreros en Bolivia, y que está afín a los intereses del gobierno de Arce, lamentablemente. Y el gobierno lo trata como su simple lacayo para esta clase de eventos, ¿no? Porque, por ejemplo, prefiere reunirse con los empresarios privados, con quienes se reunió en febrero del año pasado, y recién en abril, mayo, se está reuniendo con el sector obrero trabajador del país. Es decir, prefiere a los millonarios de este país que a la clase obrera trabajadora. Y ante ese desprecio, pues el señor Huarachi, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, no dice absolutamente nada, se traga la saliva y se traga los millones que se ha denunciado ya, le está pagando el gobierno para que no reclame absolutamente nada y esté pues sumiso ante la única misión que tiene, que es el defender los intereses de los trabajadores, que tampoco lo hace. Así hemos vivido en Bolivia una conmemoración más, el año 16 del Estado Plurinacional de Bolivia, recordando los gloriosos tiempos de Evo Morales, cuando Plaza Murillo se llenaba de diversidad, se llenaba de color, se llenaba de esperanza, se llenaba de inclusión, se llenaba de hermanos del área rural, del área urbana, todos juntos conmemorando el triunfo del Bloque Nacional Popular, de la Revolución Democrática y Cultural, a una opaca celebración que se celebró en esta semana con Arce rodeado de meros funcionarios públicos que no saben ni cuántos años cumplía el Estado Plurinacional, que no saben ni qué significa el MAS, que no saben ni por qué están bailando, más allá de sus jefes, que son los ministros, ¿no? A eso se ha reducido lamentablemente el proceso de desideologización que estamos viviendo en Bolivia. Desde la sede de gobierno les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Muy buenas noches a todas las personas que escuchan el programa ¿Qué pasa, Bolivia? Les saluda Cintia Guidi. Quiero comentarles en esta semana que se ha realizado el festejo del Estado Plurinacional de Bolivia en fecha 22 de enero. Esto se recuerda en honor a la primera vez que asume como gobierno un presidente indígena, un instrumento político llevado al poder por el pueblo con mayoría absoluta a través de la democracia en nuestro país Bolivia.
Fue decretado el feriado nacional en la gestión 2010, sin embargo se recuerda esto por la fecha en que Evo Morales Ayma asume como presidente en el año 2006. Han habido festejos paralelos en esta ocasión. Por un lado está el festejo del pueblo que se ha realizado en el Coliseo de la Coronilla en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, donde ha habido un lleno total en el Coliseo, donde ha habido participación de las organizaciones sociales, con la ausencia del expresidente Evo Morales debido a que está perseguido en este momento políticamente, judicialmente por el gobierno, y Evo Morales no puede salir del Chapare, que es donde el pueblo y las organizaciones sociales lo están protegiendo para que no procedan a ninguna aprehensión ilegal e injustificada que pretende hacer el gobierno. Sin embargo, el compañero Evo Morales ha sido quien ha convocado a este evento que ha estado lleno y demuestra obviamente el poder de convocatoria y el liderazgo que tiene Evo Morales Ayma para estos tipos de eventos. Sin embargo, el usurpador Luis Arce Catacora junto con David Choquehuanca han organizado, despilfarrando dinero del Estado en plena crisis, un evento en la Plaza Murillo donde se han dado el lujo los ministros de bailar danzas folclóricas, hacer una mini entrada folclórica en la Plaza Murillo, donde solamente han podido ingresar, obviamente, funcionarios públicos, solamente personas con credenciales. Se veía escasa participación de la ciudadanía y en la Plaza Murillo debido a que eran puros funcionarios públicos, entonces no había casi participación. Ahí estaba el presidente y el vicepresidente de Bolivia, que lamentablemente tienen una baja aprobación de su gestión. A estas alturas de el último año de gestión que tienen, no pasan ni siquiera del 10% de aprobación según las últimas encuestas. Esto se ha realizado también, como les decía, en el Coliseo de Cochabamba, y Evo Morales ha participado a través de una videoconferencia que han proyectado a través de una pantalla en el Coliseo, donde él justamente ha mencionado, ¿no?, de que no se dé lugar a desgastar la imagen del compañero Andrónico Rodríguez, quien actualmente es presidente del Senado, debido a que la derecha y el gobierno están manipulando redes sociales, medios de prensa, para indicar o más o menos tratar de generar una tendencia falsa en la población de que Andrónico Rodríguez sería el siguiente candidato en lugar de Evo Morales Ayma, lo cual desgasta la imagen de Andrónico Rodríguez ante las bases del MAS y PCP, que obviamente empiezan a dudar de la lealtad de Andrónico Rodríguez, por lo cual el hermano Evo Morales ha solicitado que se deje de desgastar la imagen de Andrónico Rodríguez, cuidando más bien el hecho de que él actualmente es presidente del Senado, y obviamente que toda la base del MAS y PCP sabe que el único candidato para presidente para el 2025 es Evo Morales Ayma. Por su lado, Andrónico Rodríguez ha tomado la palabra también en el evento en el Coliseo de la Coronilla, señalando que obviamente es el único candidato Evo Morales Ayma, y que obviamente hay también otras generaciones de líderes que están surgiendo. Sin embargo, todos tenemos la convicción de que el único candidato capaz de ganar las elecciones y de volver a Bolivia a las sendas del crecimiento económico que tenía hasta 2019 es el compañero Evo Morales Ayma. Con este reporte me despido hasta la siguiente semana. Gracias por seguir el programa y les mando un abrazo fuerte, siempre deseando de que vengan días mejores para nuestros países. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, hermanas y hermanos del programa ¿Qué pasa, Bolivia? Un saludo muy cordial. Les habla Roger Wilcarani desde Oruro, la capital del folclore.
El día de ayer, la Cámara de Diputados aprueba 250 millones de dólares en préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, en un acto de por medio bochornoso, nada transparente, porque las votaciones no son transparentes como se los hacía antes. El arcismo, la bancada de Luis Arce, ha promovido el voto electrónico. Por tanto, ya no se sabe, ya no es una votación transparente. Y en los antecedentes de esta Cámara de Diputados debemos mencionar que el actual presidente de la Cámara de Diputados, el señor Yujra, también fue elegido en medio de un acto muy, pero muy poco transparente y completamente bochornoso. Es decir, no hay respeto a las normas de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Se ha perdido toda institucionalidad y es como vivir dentro de una dictadura. Es el gobierno quien pone a sus peones, a sus secuaces, a sus operadores para que les sean serviles a sus intereses. Y estos préstamos que hace aprobar el gobierno no son para inversión, no son para resolver problemas estructurales, sino más bien para oxigenar al gobierno de Luis Arce y de tratar de alcanzar el racionamiento normal en cuanto a combustible, en cuanto a subvenciones también para productos alimenticios que ya han empezado a escasear. Pero al margen de eso también estos préstamos se van para sostener el avión presidencial que ha sido presupuestado en un monto millonario, para comunicación, para esa herramienta tan esencial que tiene el gobierno de Luis Arce, de poder someter mediáticamente a la población, de atacar mediáticamente a sus enemigos, uno de ellos, el más importante, Evo Morales. Entonces, también debemos mencionar que corren maletines negros porque muchos diputados, o prácticamente toda la bancada arcista que ha traicionado los principios y valores ideológicos del MAS y PSP, hoy ha arrebatado al arcismo también. Estos dirigentes se mueven o aprueban créditos, leyes en favor del arcismo con billete, con plata de los préstamos o del pueblo boliviano. Es una realidad clara y pura. Y este escenario político, es decir, este gobierno no solo se sostiene por diputados prebendales, sino también por dirigentes prebendales. Y uno de ellos, el que ya está 7 años gozando de la mamadera de lo que es la Central Obrera Boliviana, es el señor Juan Carlos Huarachi, quien solo por ser dirigente y estar comisionado en comisión, gana un aproximado de 35.000 bolivianos o más de 35.000 bolivianos. A este dirigente se le paga por callarse la boca, por ser servil al gobierno de Luis Arce, a esos derechosos. Se le paga por dividir a las organizaciones sociales. Y el día 22 de enero, que se recuerdan 16 años de la fundación del Estado Plurinacional, a este señor se le preguntó repetidas veces si existe crisis económica en Bolivia, y el señor simplemente no dice nada. Es una clara muestra del servilismo y del apego que tiene con el gobierno. Un saludo muy cordial a todos los hermanos y hermanas de la Patria Grande. Hasta la próxima. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio.
Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?